Ayer, no sé si fue en la mañana o en la noche, decíamos, el problema del gobierno es que arma fuegos de artificio, tira estrellitas por todos lados, para que la gente se olvide del problema central que tiene el país, que es la economía. Arce acumula problemas, Arce Catacora acumula problemas. No puede colocar bonos. Sería la cuarta vez que no puede colocar bonos. No mejora los ingresos. Tiene vencimientos el 2022, vencimientos el 2023 y el 2028. Hace 10 años, cuando estaba en una situación de esta, de pagar los bonos, cuando colocó bonos, Bolivia tenía superávit, había buen precio y teníamos hidrocarburos. Ahora no hay. La ejecución presupuestaria del 2021, por si ustedes no lo saben, es solo el 50%. Y uno se tiene que preguntar, ¿qué hace si no coloca bonos? ¿Qué hace si no coloca los bonos? Va a estar en problemas porque se le está acabando el tiempo. ¿Y saben qué? En lo político institucional, el presidente les dice, larguen, pongan, metan preso, hagan esto, hagan lo otro, que no se note la crisis económica, porque la crisis económica va a tener una salida que después la vamos a conversar, pero ¿ustedes creen que, como decía Enrique García el domingo en El Deber, quién va a venir a Bolivia? ¿Quién va a venir a Bolivia si no hay seguridad jurídica? Si el mundo se entera del problema judicial que hay en Bolivia y sabe que no hay seguridad jurídica, ¿quién va a venir a invertir a Bolivia? Las empresas buscan seguridad jurídica con este tipo de administración de justicia. ¿Quién va a venir a Bolivia a invertir un peso? El año 2020 te pasé un recorte de periódico. Arce decía el 2020, creo que todavía en campaña, no hay plata en Bolivia. Hoy día hay menos plata que entonces. Búsquenlo, tiene que estar en algún lado de los envíos que hemos hecho. El tema es complicadísimo, terriblemente complicado. Mirá los problemas que tiene. Si no puede solucionar la colocación de bonos y estas cosas, va a tener que ajustar el precio de los combustibles. Va a tener que apretarlos a los autochutos, porque los autochutos se llevan los precios de los combustibles, no pagan impuestos, no pagan nada. Va a tener que reducir el personal de las empresas estatales. ¿Saben lo que es reducir el personal de las empresas estatales y cerrar las deficitarias? Mierda, qué grave. Es realmente grave. Hoy día salió en el periódico la planta de recursos evaporíticos y todas estas cosas, el litio, estas cosas. Ustedes sabían que no da siquiera para pagar los sueldos, el combustible y lo que tienen, lo que exportan. Está subvencionada, una empresa fracasada. No logran hacer un contrato para que alguien venga a comprar en buenas condiciones. No logran hacer nada porque no tienen propuesta de litio. No tienen una propuesta y la propuesta de litio tiene que hacérsela a Potosí. Y los potosinos son duros, no les da la gana de arreglar nada. En algunos casos exageran, porque uno piensa que lo quieren el litio para morirse y para que los entierren ahí y se mantengan en salmuera. Y entonces el tema es gravísimo. Van a tener que cerrar las deficitarias y si se acaba se acaba todos los subsidios, si no se da certidumbre, la gente va a correr al dólar y entonces va a venir inflación. Y eso, ponela la nota.
Arce y Choquehuanca dice que no hay plata y no descartan reducir ministerio, no lo hicieron. ¿Cuándo fue eso? Eso fue el 28 de octubre del año 2020. A punto de ser presidente. Reciben este miércoles sus credenciales, lo recibieron para ser posesionados en un poquito más de tiempo. 2 días más. Entonces, dejémonos de historia. Como decía el hermano David, en realidad creo que vamos a achicar. Ahorita hay 17 ministerios. Como nos están dejando el país sin plata, en lugar de ampliar, tenemos que reducir. Esto no va a ser fácil, dijo, no va a ser fácil. Y está claro porque además hay una, ya está bueno. Además hay una cosa. La deuda no la adquirió el gobierno de Yanine Áñez. Ponelo a don Juan Pablo Suárez, economista de los que sabe. Dale. Hay un viejo dicho, no hay inventor que no se joda con su invento. Esto podríamos aplicarlo a la economía tomando en cuenta que hoy quien es presidente fue quien aplicó un modelo económico en el país que hoy intenta salvar, digamos. El modelo económico, si se podría llamar así, en realidad son acciones que se toman, era un modelo de gasto, era un modelo basado en tener una bonanza que principalmente estaba dada por efectos externos. Entre el 2006 y el 2013, en promedio las exportaciones, principalmente impulsadas por hidrocarburos, fueron de un 283% más alta que en un periodo de 5 años antes de ese periodo que te menciono. Es el país más beneficiado en este sentido de Latinoamérica. Entonces el caso de hoy es totalmente distinto. Y obviamente durante los últimos, en realidad diría yo desde el 2015, dice el apetito boliviano, y cuando digo apetito boliviano me refiero al apetito del gobierno, ha cambiado. Te acostumbraste a gastar, ¿no? Te acostumbraste a gastar, pero ya tus ingresos no son iguales, ¿no? Por lo tanto, estos últimos años ha habido un déficit fiscal muy alto, incluido obviamente el gobierno de Yanine Áñez, ha habido un déficit alto, bueno, ese es un caso excepcional, lo que ha ocasionado que la baja en el crecimiento económico no sea tan fuerte, ¿no? Pero obviamente esto no es sostenible, es como cualquier persona que usted lo ve viajando, usted lo ve comiendo en buenos restaurantes y usted dice, pero si tiene un trabajo donde no recibe mucho, es obviamente que esta persona se está endeudando y esto no es sostenible en el tiempo. Eso es lo que nos está pasando. Si nos vamos al tema de los bonos, que es el tema que está mencionándose mucho, nosotros, el país o el Estado boliviano se endeudó con 2.000 millones de dólares entre 2012 y 2017. Entre 2012 y 2014 fue la bonanza económica, fue el pico de la bonanza. O sea, nosotros en ese momento, en vez de estar endeudados, debimos haber estado aumentando nuestras reservas para futuro, que es lo que se llama, o que dicen incluso los economistas keynesianos dicen las políticas contracíclicas. Cuando está bien, vos ahorrás, y cuando está mal, esa plata te la gastás, digamos, para dinamizar la economía, etcétera, ¿no? Entonces, el problema es ese, ¿no? Que estamos gastando de más, no tenemos para pagar deudas inmediatas, estamos recurriendo a endeudamiento más caro, ¿no? Para poder salir de la urgencia, digamos, del pago que tocaba los 500 millones de dólares este año, para salir de la urgencia que viene el año que toca pagar 500 millones de dólares y la del 2018 bicicletearla, digamos, y dejarle el problema para un siguiente gobierno, digamos, ¿no? Y esto, a ver, la solución es hacer todo lo contrario a lo que ha hecho el gobierno nacional durante los últimos años. En este país, para que usted se dé cuenta, tenemos un presupuesto general del Estado de 284.000 millones de bolivianos. Si esto usted lo compara con el Producto Interno Bruto, más o menos es el 84% del Producto Interno Bruto. El presupuesto general de la Nación de Paraguay no pasa del 35% en relación a su Producto Interno Bruto. El presupuesto general de un país como Chile no pasa del 32%, ¿no? Bueno, no te querés comparar con ellos, que son neoliberales, etcétera. Bueno, comparate con un país nórdico, Suecia. El presupuesto general de un país como Suecia es un poco más del 40% del Producto Interno Bruto. Entonces, claramente tenemos un Estado grandísimo,
muy difícil de sostener. Le doy otro dato. El año pasado, en el presupuesto general del Estado, teníamos un gasto corriente de 54% en relación al presupuesto total, ¿no? Lo cual ya es una cifra muy grande. Este año, en vez de bajar el gasto corriente, se lo incrementó al 57% del presupuesto general. ¿Es correcto manifestar que Arce, en este caso, intenta salvar su responsabilidad de un caos económico al que su propio modelo lo ha llevado, digamos? Se podría decir que sí. A ver, esto es como cuando usted no ahorró, se farreó la plata y tiene que pagar al banco. Y va y recurre a un prestamista para pagarle al banco. Algo así es lo que está pasando. Encima hay otros problemas, ¿no? Se devolvió por un tema, yo diría, por un tecnicismo, se devolvió un crédito, aunque otros dicen que no es crédito, pero se devolvió un préstamo muy barato del Fondo Monetario Internacional del 1%. Y ahora vas a ir a pagar con los bonos soberanos intereses del 6, 7, 8%. No tiene ningún sentido. Eso es claramente un daño económico al Estado, ¿no? Recordemos que las calificadoras de riesgo le han bajado la calificación a Bolivia, que en su mejor momento, en 2013, tenía una calificación relativamente buena. Hoy las tres calificadoras principales, Moody's, Fitch Rating, etcétera, han bajado la calificación, lo cual hace que los bonos, para que el inversionista se anime, digamos, a comprar, tiene que tener un mejor retorno, lo cual hace más caro, entre comillas, el crédito. Repito, si me está escuchando un financista o un colega mío, no se enojen, simplemente es para hacerlo más fácil, ¿no? Cuando Luis Arce y David Choquehuanca asumieron el poder, se reunieron con sectores sociales y ellos echaron la responsabilidad al gobierno transitorio de la crisis económica que se comenzaba a sentir y a vivir en el país. ¿Es tan cierto esto así o es que el modelo en realidad no funcionó? Bueno, a ver, es bien sabido que el 2020 fue un año atípico y la crisis económica fue en todo el mundo, ¿no? Las deudas, el gasto no viene de hace un año, digamos, el gasto público alto, el gasto corriente de más del 50%, un Estado tan grande que ha arrinconado al sector privado, leyes que son totalmente contrarias, digamos, al emprendimiento, como normas laborales cada vez más asfixiantes, presión tributaria o esfuerzo fiscal muy fuerte. Eso no viene, digamos, de un año. De hecho, el gobierno de transición no pudo hacer muchos cambios en eso, y menos aún con la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, y las deudas, como le digo, el tema de los bonos, que es un simple ejemplo, esa deuda fue adquirida en 2012, empezó a adquirirse en 2012, ¿no? Si el modelo en sí, el modelo económico, no ha dado resultado, no está dando resultado, ¿cómo dar un golpe de timón a la economía boliviana? Hay que desindividualizarse un poco y ser un poco pragmático, ¿no? De hecho, el gobierno ha tenido algunos actos bastante tímidos, por cierto, pero de desideologización, como por ejemplo el decreto que exime del gravamen arancelario y del IVA a la importación de bienes de capital, algunos que otros, ¿no? Pero bastante tímidos, ¿no? Entonces, obviamente es un poco dificultoso para el gobierno, pero es prioritario bajar el gasto público. Un emprendedor que se va a animar a contratar a alguien si sabe que si contrata se pone la soga al cuello, no sabe si va a haber doble, triple aguinaldo, desahucios, beneficios sociales, etc. Una reforma tributaria completa. Por ejemplo, le doy otro dato de dolarización del gobierno, el tema de esta devolución de IVA en las facturas de las personas que hacen compra. Es, digamos, una medida pragmática, pero bastante tímida. Se necesitarían más medidas similares a eso, yo diría de una vez por una reforma tributaria. Claringo, ¿sabes qué? Y no sé si han dado cuenta ustedes, Arce ya no sale mucho. Estará, como dicen, muy deprimido, estará enfermo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no sale? El país se está yendo a la mierda y él debe estar mirándolo desde el piso 27 de la Casa del Pueblo, eso se llama,
mirando como Nerón cuando Roma ardía. Es jodido, es jodido. Y te voy a dar una más jodida todavía. Peligra el censo. Peligra el censo. Ponerla a la tapa del periódico. Experto ve difícil la realización del censo en 2020. A 8 meses se desconoce si existe boleta censal, si se terminó la actualización cartográfica y sobre la campaña de sensibilización e información de la gente. El tema es complicadísimo por página 7. Entonces, el que lo dice es Yuri Miranda, que fue director del INE. Y nosotros fuimos a conversar con Manfredo Bravo, porque Manfredo Bravo es de la Universidad René Moreno, que es la que está encabezando la cuestión del censo. Y si no hay censo, no va a haber mayor repartición y la crisis nos va a pillar sin ingresos, con una gobernación muy decadente. Deben estar de capa caída porque Jean-Pierre Antelo Dabdú le ganó la categoría servicios a Papito Camacho. Pero así nomás es, pues, ¿no? No le sirvió de nada ofrecer desde la gobernación, llamaban por teléfono, ofrecían de todo, en fin. Así nomás es. Yo he recibido 5 o 6 llamadas de gente que me dice eso. Bueno, pero una administración del gobierno departamental muy decadente, se acabó el 50-40-10, se acabó el 50-40-10, pero y una alcaldía que cree que hay que gastar lo que le dé la gana. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer tren. ¿De dónde va a sacar? Es complicadísimo. Ponerlo a Manfredo, que el único gobierno que está siendo austero y medido es el gobierno universitario. Dale. ¿Qué opinión le merece esta postura que adopta el director nacional del INE respecto a la realización del censo? Asegura que es muy poco probable que se pueda llevar a cabo este año. Bueno, es lamentable, ¿no? Y es una total falta de responsabilidad por parte de las autoridades responsables de llevar adelante el Censo Nacional de Población y Vivienda. El Ministerio de Planificación ya debiera haber nombrado un representante del censo encargado de llevar adelante todas las tareas previas que significa la ruta crítica del proceso censal. El tener un censo para todos es indispensable. Estamos con datos que no son reales, no tenemos información a cabalidad. Nosotros, tanto quienes hacemos investigación como quienes están haciendo educación o toma de decisiones, etcétera, necesitan datos reales proporcionados por un censo de población y vivienda. ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué características tiene nuestra población en términos de calidad de vida, condiciones de pobreza? Todos esos datos son fundamentales para planificar. Yo no sé cómo está planificando el gobierno. Yo no sé cómo va a planificar la gobernación, yo no sé cómo va a planificar el municipio si no hay datos reales de lo que está pasando con nuestra población. Para mí es una vergüenza que el gobierno hasta ahora no haya establecido una ruta crítica del censo. Seguramente no es su interés, no está dentro de su agenda política, porque evidentemente esto implica una serie de cambios en los sistemas de representación, en la distribución de recursos, etcétera, y quizás el gobierno no quiera complicarse con esto. Si no se hace este año, el próximo año va a estar complicado, porque estamos en un año preelectoral a las elecciones judiciales. Entonces, para mí que está jugando el gobierno a que no tengamos censo y a seguir manipulando la información como a gusto del cliente, ¿no? Y eso no es responsable.
Licenciado, se había puesto fecha del 16 de noviembre de este año para la realización del censo, pero no se ha conocido que se lleve a cabo una actividad presencial y mucho menos el hecho que se esté trabajando en la carta censal, digamos, ¿no? En la boleta censal. Evidentemente, ¿no? Todo es un proceso, ¿no? Hay que ver el tema, por ejemplo, del levantamiento cartográfico, ¿no? Hacer los mapas censales, para ver dónde se va a, los espacios donde se van a censar, cómo se va a distribuir el grupo de encuestadores. Hay que ver los recursos, cuántos recursos se van a necesitar, si existen o no existen los recursos, si no existen, gestionarlos. Pero nada de eso se ha hecho. Sabemos que hay un prediseño de mapeo censal, ¿no? Un prediseño de la cartografía censal, pero no es oficial. A ver, nadie más que el gobierno puede hacer el censo, o sea, a través de su instrumento institucional, que es el Ministerio de Planificación y el Instituto Nacional de Estadística. Nadie más tiene competencia para hacerlo. Nosotros, como sociedad civil, lo que podemos hacer es crear movimientos impulsores del censo, exigir que se realice el censo. A ver, el Ministerio de Planificación es el responsable, el INE depende del Ministerio. Por lo tanto, aquí, si no hay una instrucción clara de los responsables, que es el gobierno, el INE no va a hacer absolutamente nada. El INE es un ente operativo que recibe órdenes, instrucciones, no hace nada por iniciativa propia, ¿ya? Entonces, ¿por qué no está haciendo nada el INE? Porque nadie se lo ha instruido, ¿no? Porque no hay una decisión política para que se haga. Porque hasta el momento solo se ha visto a la universidad que ha expresado una preocupación por el retraso del censo, por la posibilidad de no realizarse el censo. Es decir, es como que fuese la única institución preocupada por el tema de los recursos y el crecimiento vegetativo que se ha tenido. ¿Cómo se ve al municipio y la gobernación respecto a este tema del censo? Bueno, evidentemente hay un descuido también, ¿no?, del municipio y la gobernación. Sin embargo, tengo entendido que al menos en el caso del municipio ya ha tomado contacto con la universidad para conformar un equipo de trabajo conjunto. Tengo entendido que la gobernación también va a incorporarse. Durante el transcurso de los próximos días vamos a tener más clara el rol que se va a cumplir desde la gobernación y desde el municipio para la realización del censo, ¿no? Es importante que ellos se pronuncien, porque al final de cuentas son entes interesados, al igual. Si no se pronuncian, la universidad está en la obligación de salir a las calles a reclamar. ¿Sabes por qué? Porque el problema del censo es el que el gobierno no quiere hacerlo por dos razones. La primera, política, porque tendrían que perder, y mira esto, tendrían que perder gran cantidad de parlamentarios de Occidente y del centro para Santa Cruz. Santa Cruz seguiría con hartos parlamentarios de primer lugar y eso no quieren hacerlo. Y en segundo lugar, ¿para qué carajo le van a decir a cada pueblo lo que tiene de habitantes si al final de cuentas están recibiendo los pueblos por datos de 10 años atrás? ¿Y quién se está gastando lo que queda de los datos, la platita que queda de los datos que va sobrando en cada uno de los departamentos del Estado? Pues, el gobierno. Entonces, no crean ustedes que esto va a ser fácil y esto hay que arrancarlo en las calles, peleando. El gobierno sabe que no le conviene pelear, pero se va a arriesgar con tal de no darnos gusto. Vamos al corte.